Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio odontológico con temas interesantes de estética dental. Hemos hablado ya en alguna oportunidad acerca de las carillas dentales que están muy de moda y que creo que han agarrado un impacto muy especial, que todo el mundo quiere tener casi la misma sonrisa, lo que en realidad no es correcto. Cada persona tiene la forma de su cara, tiene su fisonomía, su color de dientes, etcétera. Pero las comunicaciones, las redes sociales, casi a uno lo obligan a tener la sonrisa perfecta. Y hay que aprender, o es una especialidad dentro de la odontología, diseñar sonrisas. Así que el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Ángela Encinas, especialista en estética dental. Bienvenida, Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Aquí, bueno, una vez más para poder ayudarles con todos estos temas, ¿no? Genial. Hemos tocado hace poco el tema de carillas dentales. Una de las preguntas que pudimos absolver en esa oportunidad fue tipos de carillas, y usted nos contó que existen distintos tipos de carillas que incluso han ido evolucionando en el tiempo. Una de estas es que antes las carillas eran mucho más gruesas y había que hacer un desgaste intenso en la pieza original para colocar una carilla dental, pero el diente quedaba desgastado y en el caso que se tuvieran que sacar las carillas en algún momento, la pieza quedaba desgastada y se veía mal. Ahora, con los nuevos materiales odontológicos que han avanzado una bestialidad. Antes, me acuerdo, la amalgama, por ejemplo, doctora, ¿no es cierto? Claro. Era un tema que incluso ahora se sacan amalgamas antiguas porque tienen mercurio y es un problema. Ajá, en su momento era una solución, Era, ¿no?, una solución. Pero ahora ya ha evolucionado, ¿no es cierto? Esto ha evolucionado. Existen dos tipos de carillas fundamentalmente. Unas carillas que son las de porcelana, que ahora se llaman también carillas incluso ultra delgadas de porcelana, pero también existen otras carillas que son de un material que primero es gelificado y luego, ¿cómo se llama? Se vuelven una resina, ¿no es cierto? Son una resina. O sea, uno es preparado, el otro es hecho en laboratorio. Coméntenos cuáles son las diferencias entre una y otra, por favor. Sí, las carillas de porcelana generalmente pues se necesitan más sesiones porque se hace una preparación en los dientes, como decía, un desgaste muy mínimo, ¿no?, en el paciente que esté indicado, previa planificación. Y se mandan al laboratorio a que ahí se pueda reconstruir toda la parte anatómica según ya la planificación moldes, ¿no?, que se ha hecho, ¿no? Se saca unos moldes, ¿no? Ahora ya lo hacemos todo digital, lo escaneamos, ¿no? Y se reconstruye también digitalmente según la forma de la cara, ¿no? Y se hace en el laboratorio, ¿no? Y en el caso de las carillas de resina, se realizan en el consultorio. Previa planificación también se realizan en el consultorio, pero en una sola sesión, se podría decir, ¿ya? Okay. Es básicamente directamente en el diente. Directamente en el diente, un molde para cada diente y se planifica el diente ahí mismo. Ahí mismo se hace. Previa, o sea, la planificación siempre tiene que ser, o sea, a veces te dicen, te voy a poner una carilla ahorita mismo. O sea, no puede haber eso. Tiene que haber siempre previo una planificación. Se evalúa el rostro de la cara del paciente. Incluso, doctor, se evalúa los hábitos del paciente, a qué se dedica. Porque para poner la forma de los dientes tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, si el paciente es jefe, o si es subordinado, o si es una mujer o es un hombre. Entonces las líneas, la forma de los dientes me va a decir, puedo cambiar la personalidad de la persona. Uy, eso no lo había visto. Mira, eso es parte de la especialidad de estética dental. Es, doctor. O sea... Por ejemplo, si es un jefe, yo no le puedo poner dientes redondeados, porque voy a hacerlo un gatito. Tengo que hacer un león, alguien que mande, ¿no? Entonces, todo eso se evalúa en la planificación, doctor. Tiene que haber una planificación y esa planificación por lo menos necesitamos 3 días, por lo menos, así como quien dice, bien apretado. Perfecto. Así es. Ahora, hay diferencia entre los materiales, evidentemente. Así es. Y hay unas que son más definitivas que otras. En este caso, vemos que las carillas de resina
que no requieren eventualmente un trabajo tan prolongado de artesanía, porque es una artesanía, aunque sea digital, sigue siendo una artesanía, ¿no es cierto? Sí, porque va personalizado para cada paciente. Así es, doctor. Ok. ¿Cuál es la diferencia en la duración de los materiales? Ok. En el caso, por ejemplo, de las carillas de porcelana, pues son prácticamente permanentes, como decíamos. El color no va a cambiar, va a quedar siempre sobre el diente. Es algo que se puede decir que es irreversible, ¿no? ¿Podemos poner la anterior, por favor? Ahí está. Yo quiero ver. Tenemos a la derecha las carillas de porcelana y a la izquierda, ¿por qué hay ese color ahí alrededor de las carillas de resina? A diferencia del otro, ¿es distinta higiene bucal, por ejemplo, o simplemente un material permite más acumulación de restos alimentarios que el otro? Explíqueme un poquito, por favor. Así es. En el caso, por ejemplo, de las carillas de porcelana, doctor, como se realizan en el laboratorio y lo tenemos en mano prácticamente la carilla, se puede lograr un pulido bastante, se puede decir, delicado, bastante, muy poco poroso, se podría decir, casi como bien liso. En cambio, en el caso de las carillas de resina, pues sí se hace el pulido todo en boca. Sin embargo, cerca de las encías es muy difícil realizar ese pulido porque si paso por ahí prácticamente da sensibilidad, puedo desgastar encía. Si yo pongo por ahí el pulidor, entonces es bastante complicado llegar a esa zona, por lo tanto, se vuelve una zona bastante porosa y con el tiempo, pues, lo ves así amarillo e incluso, pues, puede ser una zona donde retiene las bacterias y nos va a provocar una inflamación en las encías. Doctora, esto de la resina se puede utilizar básicamente cuando falta un pedacito de diente, pues, o sea, me refiero, no necesitas una carilla completa, sino es un dientecito que está, ya sé, el bruxismo está haciendo destrozos en nuestro país. En realidad, cada día veo más gente que hasta rompe piezas dentarias por la tensión y el estrés. Entonces puede haber desgaste de algún diente en particular que se puede corregir con resina, ¿no? O sea... Así es, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos fracturas de pedacito de diente o de repente es un paciente que tuvo un brackets, estuvo con el tratamiento de ortodoncia y cuando se coloca el diente en su lugar, como la pieza estaba torcidita, tuvo un desgaste diferente y cambió la forma. Entonces podemos añadirle esa partecita, ¿no? Y la resina pues se comporta muy amigable con el diente, se mimetiza, tiene un efecto camaleón. Sin embargo, si lo llevamos hasta las encías, ahí sí podemos provocar un daño porque no logramos hacer el pulido como debe de ser, ¿no? Perfecto. Tenemos más adelante, por favor. ¿Hay duraciones diferentes entre una y otra? Así es, doctor. Generalmente las resinas van a ir con el tiempo cambiando de color. ¿Por qué? Porque pues nosotros con los hábitos, la resina tiende a absorber los colores. Un cafecito, la chicha morada, ¿no? Salsitas rojas, todo eso va a hacer que la resina vaya cambiando de color con el tiempo, a pesar que hayamos hecho un buen pulido. Entonces estamos hablando de 3 a 5 años aproximadamente que el paciente tiene que volver a cambiar ese pedacito de resina que se le ha colocado, ¿no? Okay. En cambio, en el caso de las porcelanas, no, el color es permanente. El color es permanente. La última, por favor, tenemos. ¿Hay contraindicaciones para poner carillas de porcelana versus las carillas de resina? Así es, doctor. En el caso, como decíamos, las carillas de porcelana, si bien es cierto, es algo bueno, estético, voy a devolverle la forma, el color, voy a aclararlo de repente, ¿no? Permanentemente. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que no podemos desgastar un diente, o sea, no podemos sacrificarles, o sea, darle estética y sacrificar la funcionalidad. La funcionalidad, totalmente de acuerdo. Debilitar el diente. Ajá. Y encima no se puede poner carillas para fingir una sonrisa que no es funcional a la hora de la masticación. Más importante que la carilla es la ortodoncia, que funcione y que se integre la pieza de arriba con la pieza de abajo para hacer la función masticatoria. De nada nos sirve tener una sonrisa si el diente no funciona como diente. Así es, doctor. Ahí, por ejemplo, hablando de la ortodoncia, tenemos casos donde ya se ubican las piezas donde deberían estar y aparecen espacios porque los dientes algunos son pequeños
pequeños. Entonces ahí sí aplica colocarle su carilla, por ejemplo, ¿no? Porque el diente quedó muy pequeñito, o sea, nació así pequeñito, ¿no? Entonces vamos dándole la forma que le falta porque necesita. Así es. Genial. Doctora, hemos aprendido un montón. Yo quiero agradecerle muchísimo. Y lo más importante aquí, amigos, es que todo proceso dental estético requiere, además, gracias a las herramientas que hay, uno puede ver el trabajo con anticipación y requiere planificación. Y para eso se requiere ponerse en manos experimentadas. Muchísimas gracias a la doctora Ángela Encinas, especialista en estética dental, y a nuestros amigos de Cotdent. Muchísimas gracias. Continuamos con más. ¿Vale?